Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Brain. Soy la doctora Quisier Navarro, médica psiquiatra, en compañía del equipo de Brain and Mind. Está con nosotros la maestra Abril Nuche, doctora Abril Nuche. Ella es neuropsicóloga y especialista en el comportamiento. Buenos días, Abril, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Con nosotros la maestra Claudia Guillemont. Ella es terapeuta familiar, especialista en temas de violencia. Buenos días, Claudia, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Está con nosotros la maestra Mónica Díaz Calleros. Ella es especialista en terapia focalizada en emociones, terapeuta cognitivo-conductual. Buenos días. Hola, Bienvenida. ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen Y día. también está con nosotros la maestra Corina Schroeder. Ella es maestra en psicoanálisis y experta en temas de crianza. Buenos días, Corina, bienvenida. Buenos días. Y como siempre, Mónica de Amazon Estrategia Digital, quien está haciendo posible esta transmisión. Pues el día de hoy vamos a platicar, que quizá más que platicar es como ir resolviendo como muchas dudas que surgen, ¿no? Cuando uno se siente mal y tiene que ir al médico. El tema es cómo saber a qué especialista debo acudir. Y aquí se nos abre como un sinfín de posibilidades, ¿no? No solamente de las ofertas que tenemos, ¿no? Antes era la sección amarilla, ahora es Google, para buscar, desde buscar al especialista y una vez que lo encontramos, pues saber si es el especialista adecuado, si tiene las credenciales, por qué ir con un cardiólogo en vez de con un internista, con un médico familiar en vez de con un médico general. Entonces, yo me puedo arrancar, ¿eh? Sí, sí, Yo, sí. yo Más bien quisiera, las escucho. como cuando estábamos antes del programa en el chat tratando de ver cómo darle forma al programa, yo pensaba mucho, ¿no? En estos, pues todavía ciudades, pueblos que después van creciendo, pero se los va comiendo la ciudad, pero como cárceles y psiquiátricos siempre estaban como a las afueras de la ciudad, ¿no? A veces hasta uno frente al otro, como esta manera de aislar, ¿no? Y el paciente en salud mental requiere toda la infraestructura de un hospital general. ¿A qué me refiero? Pues es un paciente que puede requerir radiografías, laboratorios, puede requerir escaneos, es decir, puede requerir tantas cosas, resonancias, tomografías, y de ahí que la Organización Mundial de la Salud empieza a reconsiderar, ¿no? El cómo tener alas psiquiátricas, espacios en los hospitales generales, precisamente para toda la interconsulta que se pudiera requerir para un paciente que atienda además su salud mental. Y de ahí, bueno, quién es ese médico y efectivamente cómo comprobar que tenga las credenciales para atender si son temas endocrinológicos, gastroenterológicos, etcétera, etcétera. Adelante. Justamente, yo creo que vale la pena revisar un poquito cómo funciona la estructura en un hospital, como bien dices, como para partir de ahí, ¿no? Como para partir de, ¿por qué primero nos mandan con el médico general y luego a lo mejor nos mandan al internista y luego, o al geriatra o al pediatra, y luego de ahí nos van mandando y nos van derivando poquito a poquito hasta donde debemos de llegar? Y bueno, a lo mejor esa podría ser una guía de cómo nosotros podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque las personas privilegiadas que tienen seguridad social y llegan al ISSSTE o al IMSS, pues bueno, van a llegar a esta estructura y los médicos los van a ir canalizando. Pero las personas que somos completamente independientes, como yo, por ejemplo, que jamás en mi vida he tenido seguro social y que voy por la vida adivinando de a dónde tengo que ir y demás, bueno, yo tengo la fortuna de que mis papás son médicos y ya me la sé, ¿no? Y ellos me dicen, pero los que no, ¿a dónde voy? Y ahí voy, adivinándole, ¿no? Tengo que ir al de la farmacia del ahorro o ahora sí tengo que ir al especialista. ¿Y a cuál? Y luego, ¿cómo lo elijo? Entonces, creo que en una ciudad como esta, donde yo creo que la mayoría de las personas vamos o tenemos que, aunque tengamos seguro social, tenemos que terminar yendo a un médico privado, ¿cómo lo elijo? ¿Cómo sé primero a cuál? Y ya luego busco qué médico, ¿no? Sí, Adelante. sí, sí. Sí, sí, sí. Yo estaba pensando en que sí, cuando yo era chica era como uno se sentía enfermo y pues vas al doctor. Y ya, no, pues vas con el doctor. Y ya el doctor te decía qué hacer o te daba medicamento y ya. Y el doctor lo sabía todo también, ¿no? Había una idea de que, bueno, el conocimiento del doctor no se cuestionaba. Y ha habido ahora como una especialización que yo pienso que es una gran ventaja porque, por supuesto, o sea, los médicos ya tienen estos
especialidades, subespecialidades, donde de verdad pueden ser súper expertos en exactamente atender esa cosa que una persona puede necesitar, pero de pronto uno dice, híjole, y por irse tan a la especialidad se pierde el todo, o sea, como quien pueda verte como integralmente, te vas a ir con el especialista que va a ver así como la uñita del pie y atender lo que hay que atender ahí, se le va a olvidar como esta otra parte que puede estar afectando a todo el cuerpo, ¿no? Y de pronto no se pierde. Esa es nuestra sensación, que de pronto no se pierde y uno ya no sabe con quién ir. Yo digo, podríamos hablar hasta de historia, ¿no? De cómo va surgiendo como todo esto, pero nos podríamos echar como, pero para no hacerles el cuento largo, o sea, hasta todavía el siglo, finales del siglo, no pasado, antepasado, este, era el médico. La atención a la salud era por el médico, el famoso médico de cabecera que iba a los hogares y que era el que atendía a toda la familia, ¿no? Desde el parto hasta el abuelito que ya se estaba muriendo y no había como tal, o sea, propiamente un sistema, ¿no? Es más bien ya después de la Segunda Guerra Mundial y con varios tratados internacionales que se va tratando de hacer universal como este sistema de, pues sí, el sistema de atención ante las necesidades que surgen, ¿no? Y de ahí surge la famosa medicina familiar, que más adelante vamos a hablar de ella. Digamos que es un poco las necesidades de las personas y hacerlo de una forma más institucional y más formal lo que va dando como la estructura tanto de los médicos familiares y de ahí como de las especialidades, ¿no? Ya hablando de nuestra época y lo que nos ha tocado vivir, si tuviéramos que dividir a la medicina en general, la dividimos en 4 grandes ramas, ¿no? Bueno, primero es todos los médicos, todos los especialistas tienen que estudiar primero la carrera de medicina, que tiene una duración entre 6 y 7 años, dependiendo del programa que hayan cursado, ¿no? Ya con su respectivo servicio social e internado y demás, ¿no? De ahí hay 4 ramas de especialidades, que están la cirugía, la ginecobstetria, la pediatría y la medicina interna, ¿no? Y aquí es donde empiezan a surgir como las dudas, bueno, ¿y con quién voy? ¿No? Quizá podamos partir porque les cuente un poquito. El médico internista se encarga de todas las enfermedades dentro del cuerpo, ¿no? Por eso se le llama interna en adultos. Si tuviéramos que hacer su análogo a los niños, pues ahí es donde entra el pediatra, ¿no? Un médico internista lo que va a hacer es tener un conocimiento amplio de todas las patologías en diferentes órganos, sistemas que componen el cuerpo, desde la parte neurológica, cardiopulmonar, endocrinológica, reproductiva. Y el plus del médico internista, pues es que hace un diagnóstico y puede manejar de forma integral al paciente. Si bien el internista no se ocupa directamente del cerebro, se olvida del riñón o sea, del corazón, o sea, porque ahí es donde entran ya las subespecialidades, él logra como integrar todo esto, ¿no? Por eso es que se le considera como un especialista de tronco propiamente, ¿no? Y al ser un especialista de tronco, esto pues ya él va a reconocer como sus limitaciones y será como el encargado, por así decirlo, de referirlo como al subespecialista, ¿no? Entonces, después de la medicina interna se puede hacer una subespecialidad, donde ya se enfocan en un órgano o en un sistema como tal, y ahí es donde vienen los cardiólogos, los neurólogos, los endocrinólogos, todos los logos sabidos y por haber, ¿no? Cada órgano del cuerpo tiene como su propio especialista. Ahora, un médico familiar, ¿no? Y aquí es donde surge la figura del médico familiar, en realidad es a la necesidad de un sistema de salud, y con esto retomo un poquito lo que decía Abril, ¿no? Cuando hablamos de medicina institucional, necesitamos un médico de atención primaria, y entonces surge en México en 1971 la especialidad de medicina familiar, ya para el 78 ya estaba avalada por la UNAM, en virtud de cubrir las necesidades de un sistema como estaba estructurado y organizado el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, las funciones de un médico familiar, en teoría, digo, abarcan, como su nombre lo dice, desde el bebé hasta el adulto, pero originalmente iba un enfoque más como preventivo, que esa era la propuesta de la Organización Mundial de la Salud. El médico familiar se enfoca como a lo preventivo, sabe canalizar al especialista o al subespecialista con prontitud. Si uno es muy raro encontrarnos en la medicina privada un médico familiar como con un consultorio, ¿no? Generalmente son médicos y especialidades para instituciones, aunque sí los hay.
¿no? Y ya en el mundo, en el ámbito privado, ahí está el médico general y el médico familiar, ¿no? Un buen médico general tiene la capacidad de hacer un abordaje y su función y su tarea es también referir oportunamente al especialista. Fin del comunicado. Te quiero hacer una pregunta, Kitsia. Yo había escuchado esto de que, esto que dices tú, de que está el médico internista, que sería como el especialista en adultos, digamos, el pediatra, que es el especialista en niños, que a veces te los ve hasta los 16, hasta los 21, hasta los, no, o sea, ¿no? Ahí, ¿hasta dónde? ¿No? Y ahora el geriatra, que sería como el pediatra, pero para la última etapa de vida, digamos, o sea, como, digamos, tenemos como el internista en medio, pediatra para los chiquititos y geriatra para las personas mayores. Pero la geriatría no es truncal. La geriatría es una subespecialidad de la medicina interna. O sea, un geriatra, antes de ser geriatra, primero tiene que hacer medicina interna. Y aquí es donde tenemos que empezar a tener cuidado, ¿no? Porque hay cursos y maestrías de la famosa gerontología. Entonces, muchas veces son médicos generales nada más que hacen una maestría y ya son geriatras. Pues no, hay que hacer una subespecialidad en geriatría después de hacer medicina interna. ¿Y ese sería como a partir de qué edad? ¿A qué A edad? partir de los 60 años. Bueno, 60. nos vemos como estrictamente las recomendaciones ya guías de práctica clínica, 62 años, pero a partir de los 60 años ya pasan como a la parte geriátrica. Creo que ahí estás tocando un tema importante, Kitsia. El asunto de las credenciales, ¿no? Es algo que tenemos que aprender a pedir. Es nuestro derecho. Y es importante porque de repente vemos ahí en el seguro, ¿no? Las pósters de los derechos de los pacientes y ni lo leemos, ¿no? Hay que leerlo y hay que darnos cuenta de todas las cosas a las que tenemos derecho, estemos en una institución o estemos frente a un médico privado, ¿no? Tenemos derecho a pedir una segunda opinión, a pedir nuestros resultados de nuestros estudios, incluso en las instituciones. Tenemos derecho, que nos hacen cansada y hay que hacer mucho trámite, pero nos lo tienen que dar. Tenemos derecho a pedirle las credenciales a los médicos. Y los médicos tienen también la obligación de tener sus títulos y todas sus certificaciones a la vista. Y estas son cosas que los psicólogos tenemos que aprender, pero también los pacientes tenemos que aprender a pedir esas credenciales, tanto con psicólogos, que ahí sí menos lo hacemos, como con médicos. Y ahora es mucho más fácil, ¿no? Porque podemos ir a Google, ya no hay que pedírsela al médico, Google ya está, ¿no? Ahí la buscamos rapidísimo, ¿no? Pero justamente, ¿cuál es la importancia de no solo de buscar la credencial, sino como una duda que veíamos hace poco, ¿no? De ir, porque se anuncia el médico como gastro, ¿no? Es una clínica de gastro o algo, ¿no? Y entonces voy con el gastro, pero resulta que el gastro no es gastro, es cirujano. ¿Qué pasa con ese tipo de cosas? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es la diferencia? A ver, el cirujano que opera tripa no es gastroenterólogo. La gastroenterología es una Es que es rama. lo mismo con los neurocirujanos y los Claro, neurólogos, ¿no? ahí va, ahorita platicamos todo eso, ¿no? El gastroenterólogo es una subespecialidad de la medicina interna y es el que va a dar un abordaje como sistémico todo el aparato digestivo, desde el diente hasta el recto. Todas las enfermedades que tengan por ahí, su función es no solamente hacer el diagnóstico, sino también dar el tratamiento. Tan tan, el cirujano abre tripa, opera apéndice, vesícula, todo lo que sea de abrir la panza, eso lo va a hacer el cirujano. El gastroenterólogo no opera. Si tienen un gastroenterólogo que les quiere quitar la vesícula, pues seguramente es cirujano. De ahí la importancia de revisar las credenciales de los pacientes. Un gastroenterólogo puede hacer procedimientos si tiene un entrenamiento en colonoscopia, o sea, endoscopia, o sea, lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero es clínico, su trabajo es clínico. ¿Por qué es importante? Porque al final, por eso existen las subespecialidades, porque nos tenemos que ir muchas veces al detalle del detalle del detalle.
Yo les voy a contar la experiencia, ¿no? Con muchos pacientes que empiezan con problemas digestivos y van con gastroenterólogos que no son gastroenterólogos, ¿no? Y entonces tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 25, y resulta que tiene una enfermedad como el sprue celíaco, ¿no? Que es algo rarísimo, no es como lo más común. El gastroenterólogo tiene la finura de irse a un diagnóstico diferencial más específico, que el cirujano no tiene ese conocimiento. No es que los cirujanos sean malos, no, seguramente tienen unas manos de ángel, ¿no? Y son los mejores cirujanos, pero les falta el entrenamiento para irse un poquito más allá de lo que podemos alcanzar a ver y de hacer esos diagnósticos diferenciales. Ahora, entre el neurólogo y el neurocirujano, aquí entramos a ver, neurología, psicología, psiquiatría, neurocirugía, entran dentro del área que le llamamos las neurociencias. Y cada una de ellas va a abordar todo lo que tiene que ver con el coco desde diferentes puntos de vista. El neurólogo lo que va a hacer es va a valorar todo lo funcional anatómico sin importar la causa, ¿no? Desde enfermedades autoinmunes, pero todo lo que tenga que ver con el funcionamiento anatómico, estructural, de conducción, de esto, ¿ok? El neurocirujano entra cuando ante alguna de esas enfermedades que ven los neurólogos se tiene que hacer un procedimiento en el coco, ¿no? Ya sea un evento vascular cerebral, un traumatismo craneoencefálico, un tumor, o sea, digamos que es el cirujano experto en abrir el coco. ¿Qué diferencia tienen? Pues entre habilidades y conocimientos. Bueno, lo mismo que el gastro y el cirujano. No es que el neurocirujano no sea malo. Mi hermano es neurocirujano, ¿no? By the way, ¿no? Pero para hacer el diagnóstico más fino y el diagnóstico diferencial, pues está el neurólogo. Ya cuando necesitan meterle cuchillo, pues entra el neurocirujano. ¿Quiénes son los expertos en traumatismo craneoencefálico? Los neurocirujanos. Eso es lo que ven todos los días. Los neurólogos también lo pueden abordar, pero si se necesita hacer una intervención, no pueden hacer ningún tipo de intervención. Hay que esperar al neurocirujano. Entonces, ¿qué pasa si vamos con un neurocirujano para que no se vale una migraña? Pues seguramente se le van a ir como muchas cosas del diagnóstico diferencial porque no es su día a día. No es que no lo tenga. A ver, todos como médicos generales antes de nuestra subespecialidad tenemos esos conocimientos, pero no es nuestro día a día. Entonces uno va como rezagando y olvidando como muchas cosas y también la medicina va avanzando. Entonces, pues no te puedes actualizar en endocrinología, cardiología, o sea, más o menos a grandes rasgos, pero pierdes esa finura. Y el psiquiatra que entra también ahí en esa parte de las neurociencias, donde nosotros entramos cuando el problema es el comportamiento, el pensamiento y las emociones que tienen su origen acá, ¿no? Entonces, en realidad tendríamos que trabajar los tres en conjunto. Yo no puedo atender a una persona con Parkinson porque pues, al menos que esté deprimido. Entonces, trabajo junto con el neurólogo. Él atiende la parte motora y yo atiendo la parte del antidepresivo, ¿no? O sea, como... Y es un trabajo como en conjunto. Y eso entre todas las... Complementario. Complementario, claro. Zapatero a sus zapatos. Zapatero a sus zapatos. Adelante. Sí. Yo quería retomar lo que estaba comentando Abril, de que ahora tenemos Google, tenemos el Internet y podemos consultar cosas ahí. Pero quisiera dar como un poco más de indicación acerca de dónde de Google, ¿no? Específicamente para revisar la cédula profesional del profesionista que me está atendiendo, yo sí quisiera indicarles directamente, hay algo que se llama Registro Nacional de Profesionistas, que depende de profesiones, que es parte de la página oficial de la SEP, Secretaría de Educación Pública. Entonces, si ustedes buscan Registro Nacional de Profesiones o cédula profesional, revisen que eso es como una subpaginita dentro de la sep.gov.mx. Ahí es donde uno puede buscar por apellido o por número de cédula y le picas ahí donde está el número de cédula y te dice de qué es esa cédula. Si es de licenciatura, si es de maestría, si es de doctorado, si es de especialidad o subespecialidad y en qué. Entonces, a mí me parece que ese es el lugar como para checar las credenciales. Y por otro lado, estamos en pacientes informados. Desde mi punto de vista, hacer esto como Coffee Brain es justamente porque hay que ser paciente informado, hay que informarse, hay que saber, hay que tener una idea general para poder decir, bueno, lo que me está diciendo el médico, sí, me hace sentido o no me hace sentido. Pero no hay que abusar de
que el médico me dice una cosa y luego yo me meto en internet y en internet en quién sabe dónde encontré otra. Y entonces ahí estoy como cuestionando todo el tiempo porque el médico seguramente que se le olvidó esto que yo acabo de ver en internet, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué vemos y qué tanto vemos. Yo pienso, por ejemplo, el sitio de la Clínica Mayo me parece muy bueno, me parece confiable. Entonces, si quiero tener una idea general, el médico me dijo un diagnóstico y me lo anotó en la receta. Bueno, pues quizá eso que me anotó, entro ahí para informarme y para ver de qué se trata. Pero no, hay que tener mucho cuidado. En internet hay mucho. Déjame redondear nada más, antes de dar la palabra a el que tiene que levantar la mano, déjame redondear nada más un poquito esto, ¿no? Ya está en el post de Instagram, YouTube, Facebook, les vamos a dejar ahí el link de la página de profesiones para que lo chequen, ¿no? Quiero explicarles algo. ¿Quién va a buscar en Doctor Google? El paciente ansioso, el que sabe que ya se va a morir, el que piensa que tiene como algo terminal. Y Monique no me dejará mentir, el motor de búsqueda de Google, que al final es el buscador universal y el que todos usamos, el algoritmo que tiene es que lo que me va a postear hasta arriba es lo que busca la mayoría de la gente, y la mayoría de la gente lo busca porque está ansioso por una enfermedad. Entonces, si yo pongo, tengo dolor en el dedo chiquito del pie izquierdo, lo que me va a salir es cáncer y mañana te mueres. Entonces, cuidado con los motores de búsqueda. Parte de ser responsable con la información, efectivamente hay sitios muy buenos. También está el del National Health Institute de Estados Unidos, que está en español también, está el del CDC, está el de Clínica Mayo, que son puntuales, precisos, específicos y que todos dicen al final, consulte a su... Y prudentes con la información. Sí, Sí, sí. adelante, Abril. No, muy bien. Justo yo quería decir esto también, ¿no? Ahí está el link y hay que usarlo. Es más, no tenemos más que poner en el teléfono cédula profesional. Inmediatamente es el primer link que te aparece, ¿no? El Registro Nacional de Profesiones. Ya. Y ahí busco. ¿Por qué es importante esto? Porque vivimos en una sociedad en donde de repente nos venden demasiado, muchísimo más, ¿no? Y en donde la publicidad es, híjole, no tienen piedad, lo que quieren es vender, ¿no? Y esto aplica para psicólogos, para médicos, para detergentes y contadores y lo que sea. Pero en este caso necesitamos estar muy seguros de dónde vamos a poner nuestra confianza y nuestra salud. Es que es tremendo, porque todos lo hemos vivido. A la hora de ver a dónde voy, claro, pedimos recomendaciones, eso es lo primero que hacemos, ¿no? Pedirle recomendación a nuestros amigos, pedirle recomendación a Google, ver los comentarios, quién está mejor calificado, quién no, de acuerdo. Pero la parte oficial, la parte real, esta es súper importante, ¿no? Hablábamos de el asunto de que acá tenemos muchos médicos extranjeros y entonces de repente es complicado porque ahí no, yo ya no sé si ahí nos sirve el Registro Nacional de Profesiones o no, no lo sé. Entonces, bueno, de repente también tendríamos que preguntar a este respecto, sí. Ahí quiero agregar una cosita porque ahí yo alguna vez me estuve informando. Un médico que estudió en algún otro lado, digamos que estudió en Cuba, en Estados Unidos, en donde sea, si quiere actualizar sus credenciales en nuestro país, lo puede hacer. Necesita hacer una revalidación de estudios y hacer servicio social. Una vez que hace esas dos cosas, recibe cédula profesional en nuestro país. No tiene que volver Están a estudiar. registrados. Y entonces está registrado y tiene una cédula profesional. Pero no basta que haya estudiado, o sea, tiene que venir, revalidar y hacer servicio social. Y acercarse a profesiones para que le den cédula. Y la revalidación, tristemente aquí en México es muy fácil porque es un examen de conocimientos como muy básicos. Y entonces nos topamos de pronto con personajes que vienen de un programa de especialidad de 3 meses, se ponen a estudiar, pasan un examen y tienen su cédula de especialista. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero yo les voy a platicar qué pasa. Todo lo que es Centro y Sudamérica, los programas de residencia suelen ser muy cortos. Los programas de subespecialización. México es muy solicitado por Centro y Sudamérica para venir a hacer programas de especialidad, justo porque acá tenemos un programa real. O sea, los programas de subespecialidades y especiales son bastante
completos. Entonces, por ejemplo, creo que se puso muy de moda ahí por mediados de los 90 y hasta el día de hoy sigue siendo un boom la medicina cubana, por ejemplo. No tengo nada en contra de los cubanos, tengo muy buenos amigos cubanos, pero su programa de especialización es de 2 meses, 3 meses, 6 meses. Entonces, claro, si uno ve de pronto las clínicas de los cubanos, es especialista en ginecología, cirugía, psiquiatría, cardiología, geriatría, y dices, ah, caray, ¿y cómo le hicieron? O sea, ni una vida me alcanzaría para estudiar como todas las especialidades. Entonces, el filtro no es tan bueno en México, no lo es. Lo más, o sea, sí, ahí sí, ¿para qué les miento? O sea, como no tenemos, si tú te vas a cualquier otro país, les voy a contar, mi hermano, él estudió medicina en México, hizo la especialidad en Austria, él se tardó 3 años en hacer lo que le llaman nostrificación, que es revalidar y realmente asegurarse que sabe lo que tiene que saber para entrar a hacer la especialidad y poder ejercer como médico. Y aquí vas, presentas un examen, haces tus 6 meses de servicio social, sí, registrado. Entonces, sí, el sistema no es lo más confiable. Adelante. Sí, gracias. Yo solamente quería, porque Abril y todas están diciendo necesitamos hacer estas cosas y obviamente lo necesitamos. Pero me gustaría agregar una palabra, ¿no? Y hablar de nuestra responsabilidad como pacientes también. Y es una responsabilidad, o sea, vaya, es mi cuerpo, es mi mente. Yo siempre les digo eso a mis pacientes, es como estamos hablando de tu mente, no podemos dejarlo en manos de cualquiera, en manos de alguien que no confíes, en manos de alguien que no tenga buenas referencias, en manos de alguien que no conozcas, o sea, y lo mismo cualquier parte de tu cuerpo, vaya, es tu cuerpo, es tu primer interés. Llegar con una persona confiable, que haya estudiado lo que dice que estudió, que la puedes, o sea, que vaya, que puedes, que tiene buenas referencias, que alguien te lo está recomendando y demás. Es nuestra responsabilidad porque nosotros de principio queremos sanar. Pero también es nuestra responsabilidad, vaya, me gustaría ponerlo así, una vez que tú decides confiar en alguien, es tu responsabilidad entonces dejar el control en esa persona que tú estás confiando, porque eso es como la contradicción más grande, ¿no? Es que sí fui al médico, como me dijiste, y entonces me recomendó esta pastilla, pero la pastilla tiene muchos efectos secundarios, entonces mejor no me lo voy a tomar. Porque ya busqué en Google y es que ese médico se equivocó, ¿no? Entonces yo digo, bueno, órale, pues, segunda opinión, tercera opinión y hasta que estés listo, pero cuando estés listo, tienes que estar listo, porque si no, pues, ¿para qué estamos haciendo esto, no? Y también es esa la responsabilidad, o sea, entender y asumir tu posición de paciente y por decirlo así, ¿no? De paciente ignorante, porque como dice Kitsia, no puedes estudiar todo, no puedes saberlo todo, no puedes investigarlo todo, no puedes leerlo todo, nadie puede hacer eso. Entonces, una vez que tú decides, pues, tratarte con alguien, necesitas también, o sea, es parte de la responsabilidad, parte del proceso, pues ya ponerte en sus manos, ¿no? Qué bueno que mencionas esa parte, Corina, porque esta parte de las segundas opiniones es un tema por 2 aspectos. Primero, tenemos todo el derecho de pedir una segunda opinión. Y no solamente cuando nos sentimos mal con la decisión del médico o con el tratamiento o cuando no está funcionando. También cuando está funcionando, tenemos todo el derecho, ¿no? A ir a preguntar, a revisar. Sí, siempre, ¿no? Por eso nos tienen que dar nuestros estudios, por eso sí, siempre tenemos ese derecho. Pero ahí entra la parte psicológica y de la ansiedad y de también, ¿no? Esta incertidumbre de, es que yo no lo sé, y entonces como yo no lo sé, necesito que todo el mundo alrededor me diga exactamente lo mismo para yo estar tranquilo. Es que eso nunca va a pasar. Pero porque cada cabeza es un mundo, porque los médicos son diferentes, porque tienen opiniones diferentes, porque todo. Y Yo siempre siempre digo, siempre hay un médico perverso alrededor de la esquina, siempre. y déjate tú, aunque no sean perversos, pueden ser igualmente buenos y tener 2 opiniones diferentes, ¿no? Y es pues completamente válido, ¿no?
Pero entonces ahí es donde empieza la confusión. Caramba, es que él me dice esto, y luego vuelvo acá y me dice otra cosa, y ahora a quién le hago caso, y ahora cómo. Es que, perdón, ahorita les doy la palabra, pero nada más para aclarar este punto. Lo que pasa es que, a ver, tradicionalmente la medicina siempre ha sido paternalista, ¿no? Punto número uno. Entonces, como pacientes estamos acostumbrados a que nos digan como todo y echar como toda la responsabilidad. ¿Por qué de pronto nos encontramos con diferentes opiniones hasta el mismo abordaje? Se llama actualización. La medicina del día de hoy es medicina basada en la evidencia, no es medicina basada en la experiencia. Entonces, muchas de estas opiniones, y aparte tenemos pacientes, tenemos personas, no tenemos diagnósticos, no tenemos libros, no podemos obligarnos a embonar al paciente en un diagnóstico y a ser rígidos y tiene que entrar ahí, ya sea medicina general, especialidad o psiquiatría o de lo que estemos hablando. Entonces, un médico que no está actualizado, un médico que ya es divo, ¿no? Y está parado en medicina basada en la experiencia, pues entonces ahí es cuando empezamos de pronto a tener como opiniones muy diferentes, ¿saben? O sea, eso es importante. Y entonces, ¿a qué se le llama esto? Actualización. ¿Cómo saber si un médico está actualizado? Todas las especialidades y subespecialidades tienen un consejo que es parte del Consejo Nacional de Medicina. Entonces, por ejemplo, yo que soy psiquiatra, yo pertenezco al Consejo Mexicano de Psiquiatría y cada 5 años me tengo que recertificar demostrando que estoy actualizada. Entonces, dentro de los títulos nobiliarios que están ahí pegados en la pared, ahí está mi que me lo da la CONASEM, ¿no? O sea, ahí está Consejo Mexicano de Psiquiatría. Ahí para que calculen mi edad, yo ya voy para la tercera, ya hice la tercera certificación. Entonces, esa es otra cosa muy importante, no solamente ver las credenciales. A ver, si yo voy con un médico, no me hace sentido a lo que me dice el otro, oye, pertenece al consejo, está actualizado, y ahí sí hay un filtro, por lo menos en la psiquiatría, si no cumples con los puntos que te piden, tienes que hacer examen. Y es un examen que va a las actualizaciones que tenemos, o sea, no hay formas de quedarte como rezagado, o te actualizas o te actualizas. Adelante, Claudia. Gracias. Estaba considerando, ¿no? Cómo en la historia que empezabas a contar, Kitsia cambia, ¿no? De estos, y probablemente sigue sucediendo en algunas comunidades, de ver al médico como casi endiosado, ¿no? Como esta persona que todo lo sabe y que tiene una figura muy importante en la comunidad o ante las familias, ¿no? Y su voz es la voz. Y por otro lado, estas otras comunidades, pues muy indecisas, dubitativas, que están todo el tiempo como cuestionando, apachurrando botones en una computadora para irnos a tal vez hasta el otro extremo de creer que podemos saber más. La responsabilidad de los pacientes, pero también estoy pensando en estos pacientes que pueden estar paralizados, abrumados, llenos de miedo y que requieren, ¿no? Que requieren como un acompañamiento y también la paciencia de entender que estoy pensando cómo nosotras trabajamos entre nosotras y además con cuántas otras especialidades, ¿no? De pronto hay especialidades que se van juntando, que si estamos con nutriólogos, con endocrinólogos, con internistas, es decir, tenemos ya como nuestro grupo lo vemos en los chats, oigan, ¿quién me recomienda? ¿No? Y son las especialidades que se van repitiendo, que de alguna manera vamos creando como estos grandes grupos de trabajo. Yo, por ejemplo, yo le digo a mis pacientes, a ver, aquí no nos damos moche ni mordida, ni nos damos comisiones, lo que vamos es aprendiendo a trabajar con un grupo de personas con las que tenemos algo en común, que tenemos confianza, que sabemos que están actualizados, pero estás en la libertad de escoger a quien tú decidas. Lo que sí creemos es que hay que atender esto, no vaya a ser otro origen. Y yo no soy médico, ¿no? Yo soy psicóloga, pero aprendemos que de pronto hay algo más que se tiene que revisar para no abusar de esos pacientes. Adelante. Sí, 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 sí. Sí, ahí es donde empieza esta cosa. Hay veces que uno necesita varios especialistas o subespecialistas. Y ahí, desde mi punto de vista, que se conozcan entre ellos y sean equipo de trabajo puede ser muy conveniente. Uno podría buscarse el cardiólogo por allá y el endocrinólogo por allá, pero si el endocrinólogo me pudo recomendar al cardiólogo, el cardiólogo me lo pudo son personas que ya se conocen. Y yo pienso que eso puede tener algunas ventajas porque pueden como decir, a ver, ¿quién es el director de orquesta aquí? Y usualmente
los médicos saben, o sea, los médicos saben, aquí hay como un diagnóstico principal que necesita ser atendido con más, o sea, y el otro que es como, mira, ya vi que se quiere comentar sobre esto, yo quería comentar algo más, pero resuélvenos primero esto. Yo creo que aquí el trabajo colaborativo se hace cuando no hay una lucha de egos, ¿no? Justamente, y un buen médico, un buen especialista, me parece que es aquel que reconoce como sus limitaciones y respeta el trabajo del otro, ¿no? Tenemos que partir de ahí. Desafortunadamente, los egos a veces son como muy grandes, ¿no? Y entonces más bien termina siendo como una guerra de descalificaciones, tristemente, o sea, tristemente así es. Yo lo vivo quizá todos los días con los neurólogos, por ejemplo, ¿no? O sea, son pocos neurólogos contados con esta mano, 2 en todo Quintana Roo, ¿no? Con los que puedo hacer este trabajo colaborativo, y cuando los evalúa y veo que es algo neurológico, al paciente le digo, a ver, quien lleva la mano, quien va adelante es el neurólogo, yo voy atrás, o sea, yo voy siguiendo porque tu cosa primaria es neurológica, y lo mismo pasa al revés. Es como de, ¿sabes qué? O sea, sí, si tienes una migraña, la vamos a tratar, pero estos síntomas son de ansiedad o de depresión. Entonces, el neurólogo va como atrás de mí, ¿no? Porque entonces el paciente está pimponeando de, ¿por qué le subiste? Pues porque el doctor me dijo, ¿no? ¿Y por qué le bajaste? Pues porque la doctora me dijo. ¿Y por qué le moviste? Pero si terminan regañados los pacientes, ellos no tienen por qué saberlo. Entonces, yo creo que lo que hace un buen médico es reconocer sus limitaciones. Hay cosas que son su especialidad, hay cosas que no son su especialidad, y saber, no tenemos que saberlo todo el tiempo, como bien decía Abril, o sea, como reconocer nuestras limitaciones, nada más. Sí, sí, sí. Adelante. Sí, sí, y ahí venía mi siguiente comentario. Yo quería dar un ejemplo de médicos de cierta especialidad que luego se meten en otra especialidad y que hay que tener cuidado, ¿no? El primer ejemplo que yo quiero decir que me parece que es muy usual es ginecólogo. Ginecólogo, ginecóloga, especialista en aparato reproductor femenino, ¿cierto? ¿No? Así lo entiendo yo, embarazos, partos y aparato reproductor femenino. Pero su paciente dio a luz, está deprimida, tiene depresión postparto y le manda un antidepresivo. Cuando dices, híjole, a ver, espera, ¿a qué hora quiere referirla, no? O su paciente entra en climaterio y le manda hormonas. Que dices, a ver, no, eso le tocaría al endocrinólogo, ¿no? Entonces creo que hay que tener cuidado con eso. Y hay veces en que, y bueno, y pienso en otro ejemplo como esta cosa de, si yo tengo tos, por ejemplo, si yo tengo tos, pues usualmente mi médico de confianza es el otorrinolaringólogo. Yo voy con el otorrino cuando tengo tos, personalmente, ¿no? Pero mi otorrino, que yo creo que es un gran médico, me ha dicho, esto es de neumólogo. O sea, me ha atendido cuando es de garganta, ¿no? Me ha atendido cuando es de garganta, pero también me ha dicho, ¿sabes qué? No, esta viene de aquí del pulmón, vete con el neumólogo. O le ha dicho a mi esposo, esto es una cosa de aquí de nariz que necesitas una cirugía, ¿no? O sea, como que ha tenido como, oye, sí, como esa decir, esta es mi especialidad y esto ya no, esto es para acá, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que no tenemos la cultura, ¿no? Ya nos fuimos como al otro extremo, ¿no? Ya nos vamos directo con el especialista o el subespecialista, pero no tenemos la cultura de tener un médico general o un médico internista de cabecera. Un médico general sensato, un internista sensato, sabrá cómo dirigirnos hacia con qué especialista tenemos que ir. Les voy a contar lo que pasa en mi consultorio. Acá llegan cuando ya fueron con el neurólogo, el cardiólogo, el otorrino, el pediatra, el ginecólogo, o sea, como buscando como una solución, pero a nadie le pasa por aquí que lo que puede tener el paciente es ansiedad. O sea, como, pero ¿qué pasa si entonces tiene un médico sensato, general o internista que está familiarizado con los temas también de salud mental, que no me los hacen a un lado, que no los discriminan ni estigmatizan, y puede decir, ¿sabes qué? Creo que tu problema es de ansiedad. Entonces ya se hubiera ahorrado como ese peregrinaje con todos los especialistas y subespecialistas por los que ya pasó. Si nos vamos a la medicina institucional, pues ese es el modelo justamente. Uno se acerca al médico familiar, y el médico familiar, que en teoría tendría que hacer más medicina preventiva, termina siendo como el que hace referencia como a todos los especialistas. ¿No? También es eso. Adelante. Sí, me cuelo tantito ahí para, no es lo que iba a decir, pero para decir que están
referente a la salud mental, me han tocado 8,000 médicos de diferentes especialidades como, sí, es ansiedad, no, lo que tú necesitas es una copita de vino, o sea, tú tranquila y ya, ¿no? O tranquilo y ya relájate y no esas pastillitas nada más te aletargan o te hacen sentir peor, ¿no? Mejor solo un masajito, ¿no? Y entonces también cuando se desestima el trabajo de alguien más, el trabajo de alguien, pero previamente estaban diciendo que yo creo que parte de la responsabilidad de un paciente es acercarse a un médico que justamente pueda trabajar en equipo. Y yo en cuanto o sea, me topo con médicos que están desestimando la especialidad de alguien más, casi que me doy la media vuelta, ¿no? Es ahí donde digo, bueno, todas tus credenciales, toda tu experiencia, todo, ya no, ¿no? Porque no se vale desestimar el trabajo de alguien más. Y a veces no es Sí, es desestimar, muy pesado. a veces es como tener el ojo crítico y sensato, ¿no? O sea, es como de, a ver, vámonos al ejemplo de la salud mental, ¿no? A lo mejor van con un psicoterapeuta que tiene todas las credenciales y tú ves a tu paciente igual. Y dices, espérame, algo no está bien, ¿no? O de pronto tratamientos que dices, es que este es del año del caldo, ni yo lo aprendí cuando estudié medicina. Ojo, acuérdense que todos los especialistas tenemos una formación en medicina general. Y si uno está actualizado, vas como sabiendo un poquito. Y no es desestimarlo completamente, sino decir, caray, como que esto no me, como que no soy la experta, pero vamos a checarlo con un especialista. ¿No? Adelante. Yo por eso quería decirles un poquito como mi manera de ir eligiendo, porque bueno, pues en esto así vamos, ¿no? Es como, pues como cada que le va, como Dios nos dio a entender. Para mí hay una cosa fundamental que hace que yo confíe en un médico o no regrese nunca, que me pueda explicar. El médico que te puede explicar de manera que entiendas, ¿no? Por eso yo no llego diciendo que soy neuro, nada, ¿no? Yo soy psicóloga cuando me conviene. Entonces, cuando el médico me puede explicar de una manera, vamos, con un lenguaje coloquial, sin tecnicismos y realmente explicarme, entonces el médico sabe. Si un médico, yo le pregunto algo y y más bien, porque me ha tocado, ¿no? Y más bien hasta me regañan, en vez de explicarme, híjole, adiós. Y de verdad que me ha tocado pediatras, bola de pediatras y he peregrinado por todos los pediatras, ¿no? En donde salgo regañada, bueno, hasta se han reído de mí. Y yo salgo enojada y obviamente no regreso nunca más, ¿no? Evidentemente, ir eligiendo al especialista tiene mucho que ver con la relación médico-paciente. Y es ahí en donde los médicos, pues no nada más nos van a mostrar su conocimiento, sino nos van a mostrar también su calidad humana. Entonces, ahí es donde, ¿no? Bueno, al menos para mí, es una de las partes que más me importa. El cómo me trata, el cómo me explica y el que sea capaz de decirme, eso no lo sé, ¿no? Como justo lo que estábamos diciendo hace rato. El que es capaz de decirme, esto ya no es de mi área, esto ya hay que verlo acá, ¿no? Para esto necesitas consulta acabo de ir, ¿no? La alergóloga y traigo todo un rollo con las alergias y resulta que parte de mi gran bronquitis es el reflujo. Y entonces justo me dijo, a ver, ¿esto es reflujo? Yo te ayudo hasta acá, pero necesitamos cita con el gastro. Entonces, de esto nos tienen que ayudar acá, ¿no? O traigo mis dolores acá, mis contracturas y todo. Y entonces fui con la fisio y la fisio me dijo, sí, pero hay que ir con la máxilo para que te arregle y la mandíbula. Y la máxilo me dijo, sí, pero tienes que ir con el ortopedista para que te vea y te vea si necesitas plantillas. Y así voy, ¿no? Y así es como me voy dando cuenta de todo lo que voy necesitando, de todo el mapa completo, pero alguien que me diga, yo lo sé todo, yo te voy a ayudar en todo, yo te voy a arreglar mañana con esto que te voy a vender y te vas a tomar y no. De ahí no es. Ujú, ujú.
Importantísimo, importantísimo. La relación médico-paciente es importantísimo. O sea, yo creo, o sea, si a mí me dijeran, a ver, este es el mejor médico, es el con todas las credenciales y todas las especialidades, pero yo no me siento bien tratada por esta persona cuando estoy en su oficina. Si no te sientes bien tratado, bien tratada, híjole. Sí, o sea, yo creo que necesitamos las dos cosas. O sea, yo creo que necesitamos, o sea, no es una o la otra. Me parece que necesitamos credenciales, médico actualizado, que sepa su asunto y con quien podamos también hacer un buen clic, una buena relación terapéutica para decir, sí pongo mi salud y mi vida en tus manos, ¿no? Las dos cosas son bien importantes. ¿Te oyes? Que vean cómo traemos este rezago de lo que representaba o ha representado siempre como la figura del médico, ¿no? A mí me llama mucho la atención desde hace muchos años que muchos pacientes llegan y se sientan y, ay, doctor, le tengo que decir algo, pero no me vaya a regañar, ¿no? Es como, ya vienen predispuestos como al regaño, ¿no? O sea, es lo que digo, yo no regaño, o sea, como, no es mi trabajo regañarlos. Yo atiendo a adultos, ¿no? Entonces, vea, pero ya traen este bagaje, ¿no? De que han sido maltratados, o sea, con lo que la palabra maltrato significa que llegan como así, ¿no? De, ay, me va a regañar la doctora y me va a correr, ¿no? O sea, no. Uno de los derechos de los pacientes, y que además está comprobado que esto ayuda a mejorar el apego al tratamiento, el paciente tiene que entender perfectamente qué es lo que está pasando con él, qué es lo que va a hacer el medicamento, qué esperar del medicamento, cuáles son los efectos secundarios. Un paciente que sale del consultorio entendiendo el qué le pasa y lo que va a hacer, y a lo mejor en la salud mental no podemos como ponerle la radiografía porque no existe, ¿no? O sea, ya es ahí sí es como más de confianza, pero ese paciente se va a pegar al tratamiento. Ese paciente no va a ir a buscar a doctor Google y se va a llenar de información que no le sirve. Bueno, tenemos sus respectivas excepciones, ¿no? Que ya va más hacia las personalidades de cada quien, de los pacientes, ¿no? Pero en general es su derecho, y yo siempre se los digo, ustedes nunca salgan de un consultorio, sea con el especialista que sea, si no entendieron todo lo que les explicó, y no se muevan de ahí hasta que lo entiendan. Y si tienen dudas de los medicamentos, pregunten. Y si no se acordaron, anótenlo y a la siguiente cita lo preguntan, ¿no? Entonces, es un derecho que se tiene como paciente, entender lo que me está pasando y lo que me van a hacer. Adelante. Sí, yo me quedo mucho con esta idea que hemos dicho a lo largo del programa de la importancia de tener un médico de cabecera que te pueda ver como persona completa, que te conozca, que te pueda referir específicamente cuando sea necesario. Y también me gustaría, antes de que se nos acabe el programa, hablar un poquito como de cuáles serían nuestros médicos que uno tendría que tener así como de base, ¿o no? Como, o sea, como, digamos, dependiendo de la etapa de vida, digamos, para nuestros hijos necesitamos un pediatra, ¿no? Mientras sean menores de edad, mientras sean chiquitos. Ese va a funcionar como médico de cabecera mientras sean chiquitos. Hay mucha cosa de que, a ver, octubre del mes de prevención del cáncer de seno y temas ginecológicos y demás, de noviembre con los hombres que hay que hacerse sus antígenos de antígeno prostático y la prevención de temas masculinos que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Entonces yo pienso, por ejemplo, bueno, si eres mujer, pues necesitas hacerte tu papá Nicolau una vez al año, ¿no? O sea, uno tendrá que ir a su papá Nicolau, ¿no? Creo que todas las personas tendríamos que hacernos una limpieza dental, por lo menos una vez al año. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, está bueno, es una pregunta que, ¿no? Para ti, o sea, me gustaría saber, ¿qué serían como nuestros bases a partir de cierta edad nuestra mastografía? ¿A partir de qué edad? Esto se llama medicina preventiva y es para, ojo, personas sanas sin antecedentes de prácticamente como nada, ¿no? O sea, a partir de los 30 años nos tenemos que hacer un chequeo por lo menos una vez al año. ¿Qué debemos de hacer? Biometría hemática, química sanguínea, general de orina. Hay cosas que se han ido agregando porque nos damos cuenta que pasan muchas veces desapercibidas, ¿no? Como chequeo de función tiroidea, por ejemplo, niveles de vitamina D, que con la pandemia ahora que pues casi todos nos quedamos con reservas muy bajas de vitamina D, que no solían cosas de estar dentro del chequeo, ¿no? O sea, es como a grandes rasgos es eso.
Cuando hablamos de población femenina no geriátrica, o sea, evidentemente desde que una mujer inicia vida sexual activa, necesita ir al ginecólogo una vez al año. Si surge un problema, pues antes, ¿no? Donde se hace, y ahí en medicina preventiva entra pues revisión de mama. La mastografía se tiene que empezar a hacer a partir de los 40 años. Ojo, hablo de personas que no tienen antecedentes de nada. Cuando hay antecedentes cambian mucho como los lineamientos, ¿no? Y eso es medicina preventiva. En los hombres, a partir de los 40 años, que es diferente como a lo ginecológico, pues el antígeno prostático, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que revisarnos? La vista. La primera causa de ceguera en México es el glaucoma, porque el glaucoma no da síntomas. Entonces, dentro de la limpieza dental, también entra el oftalmólogo. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Tener un muy buen internista de cabecera, un muy buen médico general de cabecera y saber que tenemos que ir con él una vez al año. Y ellos son los que ya nos podrán decir, de acuerdo a nuestros antecedentes, de acuerdo a lo que hemos padecido, cuáles son los chequeos que nos van tocando periódicamente y cada cuánto hay que hacerlos. Esa es medicina preventiva. Sí. Sí. A mí nada más, Adelante. nada más me gustaría trasladar esto así como rapidito, ya para terminar, a los psicólogos, ¿no? Igualmente pedir estas credenciales, igualmente pedir o revisar estas especializaciones, ¿no? Aquí, híjole, vemos un montón de personas que hacen pruebas neuropsicológicas, que hacen o dicen que son especialistas en, pero ¿no? Y este es un trabajo todavía muchísimo más difícil, me refiero al de buscar estas especializaciones, porque no tenemos ni el Consejo Mexicano, ni la certificación, ni la nada. Entonces, solamente tenemos las cédulas profesionales y bueno, en eso nos tenemos que basar, pero sí es muy importante revisarlas, al menos, ¿no? Revisar estas credenciales, revisar que el psicólogo al que vamos tenga estas cédulas. Ay, y sí, pues ni modo, revisar recomendaciones porque no tenemos mucha otra manera de irnos guiando en esta parte de los psicólogos. Nos quedaron como muchos temas en el tintero, ¿no? Creo que vamos a hacer segunda, tercera más adelante para hablar sobre todo derechos de los pacientes, derechos de los médicos también, que luego los olvidamos, hablar un poquito de lo que ya se llama medicina tradicional y complementaria, ¿no? Todas estas técnicas. Pero bueno, lo iremos como desmenuzando y preparando para darle continuidad a todo esto porque nos da para muchos puntos más a tratar. Y algo que no se me olvida, Claudia, es lo de los hospitales psiquiátricos, que también eso nos da para otro tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora y qué es lo que pasaba antes y hacia dónde vamos en eso? ¿Ok? Pues muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron, que hicieron sus comentarios. Muchas gracias, Corina, que se tuvo que ir, que ya tenía que ir a trabajar. Gracias, Abril, Claudia, Mónica. Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en Facebook, YouTube, Instagram. Si alguien desea contactar con alguien de las miembros del equipo de Brain and Mind, puede encontrar la información y su contacto directo en la página www.brainandmind.mx. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema: cuando las emociones se salen de control, significa que tengo un trastorno. Gracias y hasta la próxima.